Mi nombre es María Sorelli Gómez Muñetón. Trabajo en la institución educativa Antonio Nariño, en el municipio de Puerto de Río. Enseño en los grados sexto, ciencias y artística. Hoy les traigo el tema de análisis de regresión lineal simple para predicción. Regresión lineal simple. Se analizan las nociones de regresión y correlación lineal simple, presentando ejemplos para clarificar el papel de estos modelos estadísticos en predicción de los procesos o fenómenos. Se explica en cierta medida la forma de verificar la significación estadística, en su gran mayoría sobre la noción de intervalos de confianza para cada uno de los parámetros del regresor. En la diapositiva anterior se menciona una palabra clave que es fundamental dentro de los parámetros de regresión, y esta es la estadística. ¿Qué es estadística? Ciencia que estudia probabilidades en base a la recolección, análisis e interpretación de datos. ¿Para qué sirve estos análisis en la estadística? Para ayudar a la resolución o a la toma de decisiones, o para explicar condiciones regulares y irregulares de algún fenómeno dado. La bioestadística, según Sokal et al. En el 2006, dice que la bioestadística se puede definir como el estudio científico de datos numéricos basados en fenómenos naturales. En vista de ello, la regresión y la correlación son dos técnicas que se encuentran estrechamente ligadas y relacionadas, que comprenden una estimación en su forma natural. Ambas comprenden el estudio de datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables según el tema que se esté tratando. Según Bagley, en el 2007, en la práctica se ha notado que cuando en un individuo un carácter variable se presenta en mayor intensidad, otro se afecta en alguna proporción. Ejemplos de esto se podrá hallar en altura y en el peso en el ganado. Podemos observar muy claramente, cuando el ganado sube de altura, aumenta de altura, su peso sube. Entonces se va a dar, al subir su peso, tiende a aumentar la variable y a aumentar la otra. Al aumentar una variable, aumenta la otra. Entonces esto va a ser una relación positiva, porque cuando aumenta la variable altura, también aumenta la variable peso. Podemos tener otro ejemplo muy claro con lo que es la edad en un adulto y su vigor. Miramos que cuando el adulto aumenta de edad, su vigor va disminuyendo. Aquí podemos mirar una relación, podemos mirar la relación que es negativa, porque al aumentar la edad disminuye el vigor. Por lo tanto, los datos necesarios para el análisis provienen de una observación. Cuando solamente dos variables están involucradas en el análisis de regresión y correlación, se dice que la técnica es una regresión o correlación simple. Cuando están implicadas tres o más variables, se tratará de una regresión o correlación múltiple. ¿Qué es el coeficiente de regresión? Se refiere al procedimiento de obtener una ecuación con fines de estimación o predicción, que es la variable dependiente, también conocida como variable de respuesta, y hace alusión a la variable a estimar y o a predecir, que es la variable independiente, también conocida como la variable predictoria, aquella variable que propicia la base para la estimación. ¿Y qué es regresión simple? Existe solamente una variable independiente y dependiente. Regresión múltiple implica las dos variables, o sea, la independiente y la dependiente. Regresión lineal se refiere a una relación que puede representarse gráficamente mediante una línea recta que escribe la dependencia entre dos variables, la que puede ser positiva o negativa. Al evaluar la relación entre dos variables es realizar predicciones cuantitativas, o sea, con números. La regresión puede ser utilizada en diversas situaciones. Por ejemplo, causa y efecto. Tenemos un ejemplo muy claro cuando hay lluvia. Cuando llueve, ¿qué es la causa? El efecto es que los pastos se van a poner verdes, y vamos a tener, por ejemplo, al tener los pastos verdes, vamos a tener leche, porque las vacas van a tener cómo alimentarse y dar este líquido. Podemos tener, por ejemplo, cuando hace mucho sol, podemos observar que al hacer sol nos vamos a insolar. Entonces el sol será la causa y el efecto es la insolación. Aquí tenemos un ejemplo sobre regresión simple. Se eligieron 10 personas desde el día de su nacimiento, el cual es el grado de asociación entre variable altura X y peso Y.
y el grado de dependencia entre estas dos variables. O al calcular la línea de regresión para pronosticar o predecir y el error estimado. Bueno, aquí tenemos la tabla de los individuos, la altura en centímetros y peso en kilogramos. Tenemos que el individuo 1, su altura es 50 centímetros y su peso va a ser 3 kilogramos. El individuo 2, su altura es 55 y su peso es 3.9. El individuo 3 tiene una altura de 60 centímetros y su peso es 5.8. Y así sucesivamente. El individuo 4, 65 y peso 8. El 5, 70 y peso 11. El 6, altura de 75 centímetros y su peso 11.3. El 7, altura 80 centímetros y su peso 12.4. El individuo 8, altura 100 centímetros y su peso 16.7. El individuo 9, altura 121 centímetros y su peso 32 kilogramos. Y el individuo 10, su altura es 145 centímetros y su peso 46.2. Como tenemos que tener unos datos para allá la regresión. Entonces aquí tenemos la altura de X. Vamos allá a sumar los datos de X. Al sumarlo nos dio 821. Y aquí nos da la sumatoria 821. Vamos a hallar la media de X. O sea que la media, se suman los datos y se divide por el número de individuos, que son 10. Entonces 821 y 10, corremos la como lugar hacia la izquierda. Vamos a hallar la sumatoria de X al cuadrado. Para hallar la sumatoria de X al cuadrado, todos los valores de X lo vamos a pasar al cuadrado. Aquí lo realicé con antelación porque el tiempo acá es muy escaso. Pero acá tenemos todos los valores de X al cuadrado, que nos dio su sumatoria 75.941. Bueno, ahorita vamos a ver los de Y. Vamos a hallar la sumatoria de Y. Que la sumatoria de Y, todo esto tanto nos dio 150.3. Aquí nos pide la media de Y. Que para hallar la media, sumamos todos sus valores y dividimos por 10, que es el número de individuos. Entonces, si no corre un lugar hacia la izquierda y quedó ya dividido por 10. Vamos a hacer la sumatoria de Y al cuadrado. Para eso elevamos todos los valores de Y al cuadrado. 3 por 3, 9, 3 por 9, bueno, aquí los hallé. Y hicimos la sumatoria, que nos dio 3.961,63. Ahora vamos a hallar lo que es la sumatoria de X por Y. Para hallar la sumatoria de X por Y multiplicamos estos dos valores. 50 por 3, lo hice acá porque el espacio es más ancho. 50 por 3 es 50. Este por este, bueno, aquí tengo todos los valores de multiplicar el valor de Y y el valor de X. Hice la sumatoria que es lo que me dio 16.083. Bueno, ya teniendo todos estos valores, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos que R es igual a la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre raíz cuadrada de la suma de cuadrados de X por la suma de cuadrados de Y. Bueno, como tenemos que saber a cuánto equivale la suma de cuadrados de X, que es igual a la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado sobre N. Vamos a aplicar esta fórmula y aplicamos la de Y. Sumatoria de Y, que es igual a lo mismo, sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado sobre N. Pero vamos a hacer esta sumatoria. X al cuadrado. Tenemos aquí al cuadrado 75.000. Vamos a ver con otro lapicero. Tenemos 75.941 menos la sumatoria de X, que son 821 al cuadrado sobre
sobre 10, que es el valor de N, sobre 10. Vamos a hacer esta multiplicación. Bueno, esto me va a dar 8.536 igual 8.536,9. Este es el valor de la suma de cuadrados de X. Vamos a hacer la suma de cuadrados de Y, donde la Y al cuadrado es 3.961,63 menos la sumatoria de Y al cuadrado, Y da 150,3 al cuadrado sobre N, que equivale a 10. Vamos a hacer este resultado. A ver, da 1702,63. Bueno, ya teniendo estos datos, aplicamos la fórmula, donde R es igual a la sumatoria de X por Y. Tenemos 16.083, 86. Este sea un 0, 16.083 menos la sumatoria de X, 821. 821 por la sumatoria de Y, 150,3. Disculpa esos números tan feos para las carreras. Sobre 10. Todo esto va sobre raíz cuadrada de la suma de cuadrados que tenemos de la multiplicación de 8.536 por 1.702,63. Vamos a hacer esta multiplicación y esta adición, donde R es igual a 3.743 sobre 3.812. Vamos a ver cuánto nos da igual. Donde es igual 0,98. Como conclusión, se puede decir que existe un 98% de asociación o correlación positiva entre las variables peso y altura. Por lo tanto, a medida que aumenta la altura, también aumenta el peso a una tasa de 98% o 98 en 100 veces. Aquí nos dio 98%. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y que esté muy bien.